Hoy quiero hablaros de una persona que conocí poco después de empezar el proyecto de PolitiJuan. Fue mi segundo seguidor en Twitter y es un argentino llamado Felipe Galli, que se autodenomina sefólogo. Sefólogo porque estudia y sigue cada proceso electoral que tiene lugar en el mundo, ¿no? Y lo cierto es que es la primera persona que yo conozco con la que puedo compartir desde el otro lado del Atlántico, desde el otro lado del océano, esa pasión casi irracional por la política y todos los procesos que tienen lugar en el mundo, cada conflicto, cada elección, cada suceso con una importancia geopolítica, cada vez que sale a dar un discurso un presidente, cada vez que se produce un golpe de estado en algún sitio, cada vez que se produce cualquier suceso que nos lleva a preguntarnos cómo funciona la sociedad, qué está pasando aquí, cómo podemos contarlo y cómo, sobre todo, podemos compartir esta pasión que tenemos por todas estas cosas con los demás. Felipe es argentino y claro, un canal y una persona como yo, pues que le gusta mirar al otro lado del Atlántico, no puede dejar de hacerse muchas preguntas sobre esa parte del mundo llamada Hispanoamérica y todos los secretos, maravillas y también incógnitas que esconde. Yo personalmente nunca he estado en Hispanoamérica y siento mucha curiosidad por cantidad de cosas que tienen lugar allí. Quiero entender esta parte del mundo que también siento como mía, siempre salvaguardando, por supuesto, las diferencias que existen entre distintas naciones soberanas. Y bueno, tengo aquí delante una conversación que tuve con Felipe y la verdad es que quería compartir esta conversación con vosotros porque fue una conversación que considero muy profunda y de hecho poco después, hace no mucho tiempo que tuve esta conversación y prácticamente nada más tenerla empecé a pensar cuál sería la mejor forma de compartir aquello que hablamos nosotros dos con todos vosotros. Es una conversación que considero, como digo, muy profunda y por supuesto yo le pedí permiso para compartir esto con todos vosotros y sobre todo compartir sus palabras en esa conversación. Hablamos de muchas cosas y creo que voy a leeros la mayor parte de ellas, que son las que considero más relevantes para esta especie de charla chill que me gustaría compartir con vosotros, ¿no? Y bueno, todo empezó porque me hice una pregunta que me hago muchas veces, tanto para lo bueno como para lo malo. Y esta pregunta no hay nada mejor que hacerla cuando se la puede hacer a una persona que vive allí. Es como si alguien me pregunta a mí algo de España. Pues evidentemente, bueno, pocas personas mejores que un español y sobre todo un español que vive en España para contestar esa pregunta. Y eso fue lo que yo hice, tomando como base que, por supuesto, el argentino que vive en Argentina. Y bueno, entonces me dispuse a hacerle esa pregunta y la verdad no me esperaba ni mucho menos el cariz que tomaría la conversación y sobre todo no me esperaba la respuesta que él me dio a mi pregunta. Yo le dije y ya os voy a decir la pregunta. Sin más dilación, sin más radio. Directamente yo le dije, tío, te voy a hacer una pregunta filosófica. Primero te la hago y si no te explota la cabeza, pero quieres que te concrete, me dices.
Pero la pregunta es, ¿crees que Hispanoamérica merece la pena? Y bueno, me dijo, vos tenés una región enorme, prácticamente un continente, para ser exactos, donde hay inflación desenfrenada, narcotraficantes, corrupción desmedida, violencia institucional, caudillismo, índices terribles de violencia doméstica y algunos desastres naturales, además de ser víctimas de un constante neocolonialismo exterior. Y sin embargo, tenés gente llena de esperanza, aunque no de un cambio inmediato, esperanza en seguir viviendo. Alegría, pasión, creatividad, efusividad, convivencia solidaria en la pluralidad y sobre todo una capacidad de adaptación por encima de toda situación. Teniendo todo eso dentro del contexto anterior, permíteme responderte con una pregunta. ¿No te parece que vale absolutamente la pena? Yo cuando me contestó esto Felipe, pues casi me caigo de la silla porque no esperaba, después de sus primeras palabras, todo lo que vino después. Y yo le dije que muchas veces me planteo qué oportunidades hay allí. Lo primero que dice Felipe es cierto, pero también lo segundo. La gente de Hispanoamérica me encanta, le dije, es algo especial y creo que es un lugar lleno de vida. Somos especiales, me respondió. Yo creo que es un lugar lleno de vida y de pasión por la vida, lleno de humanidad, pero claro, también existe todo lo primero que mencionaba, todos esos problemas. Y eso me confunde. Es decir, me hace plantearme cómo sería estar allí realmente. Temes ser atracado en cualquier momento, no es para tanto, hay mucho mito en torno a la seguridad, por poner un ejemplo. Y bueno, me dijo, no tenemos la culpa, es una situación que se nos ha impuesto. Y bueno, ni más ni menos, dice, yo camino por las calles de mi país con la más absoluta confianza. Ahí en Argentina hay criminalidad, eso seguro, y en algunas calles hay que mirar para algún que otro lado. Y es peligroso Buenos Aires u otras ciudades grandes, por ejemplo, ir a concentraciones, como, bueno, en función de qué concentración, ¿no? Pero también me dice, desde mi parte y con el mayor respeto, los iberoamericanos tenemos la sensación de que los primermundistas son infantiles. Y le dije que se explicase qué quiere decir con eso. Me dijo si conocía una serie danesa llamada Borgen. Yo no la conozco, os lo digo por si alguno de vosotros la conoce. Pero me dijo que básicamente es de política danesa y política en general. Supongo que una especie de House of Cards, me imagino, pero danesa. Y bueno, conoce gente en otros países de Hispanoamérica que, claro, pues quizá alrededor de 20 años, y no exactamente 20 años, pero por ahí. Claro, esas personas, por ejemplo, que él conoce, han visto cosas que dice, yo mismo no me puedo creer, y que si vos supieras, en fin, sería desde luego bastante fuerte. Y bueno, lo hizo ver la serie, porque a él le encantó esa serie, pero dice que nada más que se reía esta persona diciendo que la política danesa es tan tierna, y hablamos de una persona súper joven, en la veintena. Solemos ver al primer mundo como un lugar que, al no tener nuestros problemas, se ha infantilizado. Yo le dije que a mí me han dicho europeos que si no eres tonto se puede vivir en Hispanoamérica. Es decir, que si no vas haciendo el subnormal con el móvil por la calle, o como se dice en Colombia, dando papaya, pues no te pasará nada. Pero si no eres precavido, pues quizás sí. Lo de la infantilización es verdad, y es cierto que las sociedades más prósperas crean de forma inevitable ese perfil y ese aura de infantilización que muchas veces invade al primer mundo en muchísimos aspectos. Creo que todo en Europa, que sería mi continente, ¿no? La región que me concierne a mí, hasta cierto punto tenemos un nivel concreto y determinado de esa infantilización.
En Argentina me dice yo ando con el teléfono en la calle sin mucho problema, obvio no en medio de la noche y alzándolo al aire como diciendo ay mira celular nuevo, pero sacarlo se puede. Siento mucha curiosidad, le dije, por los países de Hispanoamérica y a veces siento que se me ha perdido algo allí, quizá incluso una parte de mí. Y de verdad te lo digo, y de verdad os lo digo a vosotros también, porque al final esta región, esta parte del mundo tiene una conexión especial con lo que somos nosotros los españoles y muchas veces pienso que es un lugar que alberga la esencia de lo que supone ser español multiplicada por 1000 en esta parte del mundo, porque muchas cosas, muchos aspectos, muchos rasgos de lo que la gente en el mundo entiende como un español, los estamos perdiendo los propios españoles, pero sin embargo están más vivos que nunca en Hispanoamérica. Ese calor de la gente, esa hospitalidad y muchas otras cosas maravillosas que existen en Hispanoamérica con más fortaleza que sin duda en España. También me dice Felipe que si te puedes venir de vacaciones puedes hacerlo perfectamente. Y si te quieres dar una vuelta para quedarte un tiempo, hazlo, porque si traes euros y dólares, con eso vives como un duque en Argentina, por ejemplo. Sería interesante y toda una experiencia, desde luego, y laboralmente. Yo le pregunté que cómo se ve él, cómo te ves tú, Felipe, en Hispanoamérica, qué oportunidades reales hay allí. ¿Tú quieres emigrar? Y Felipe me dijo que no. Mi padre me ha dicho que debería considerarlo, porque es posible, sin embargo, vivir en Argentina, pero también puedes vivir mejor fuera de Argentina. Y entonces me dijo, bueno, yo antes de nada le dije que está guay, es decir, irse fuera te puede dar muchas oportunidades, pero también puede estar genial que puedas conseguir una oferta de algo que a ti te gusta en tu país, porque te da esa posibilidad de no emigrar. Entonces me dijo, mira, mi generación ha renunciado a la casa propia por el aumento del costo de vida, está condenada a alquilar, por ponerte un ejemplo, y bueno, depende de las expectativas que tengas al final. Si quieres ser un rico empresario, definitivamente tendrías que emigrar. Puedes volver, pero luego tendrías que tener empresas fuera, operando fuera de Argentina para poder vivir bien, muy bien en la propia Argentina. Pero también puedes llevar a cabo una carrera en tu lugar de origen y vivir de una forma normal. Una forma normal que no te va a dar una carencia, sino que va a ser una vida normal, con un sueldo normal, y allí en Hispanoamérica eso se puede hacer perfectamente. Además, bueno, pues Felipe me dijo, más allá de las posibilidades que hubiera dentro o fuera de Argentina, dice Felipe que decidió que jamás se iría de Argentina. Nací, viviré y moriré argentino y en Argentina. Y en otros países, bueno, puedes visitarlos de viaje, pero no es lo mismo irte de viaje que vivir en un lugar. Y Felipe quiere quedarse en Argentina, decidido a ello y con una fortaleza que a mí me sorprendió. Y bueno, me dijo también que estuvo yendo de vacaciones por Argentina, pero también visitando fuera. Pero me dijo, primero hay que conocer la patria y luego el resto. Y entonces dice, yo creo que hay mucha gente que hace grande a Argentina desde fuera, pero poca que haga grande a Argentina desde dentro. El principal problema de Hispanoamérica es lo difícil que es hacer las cosas bien. Quiero pagar mis impuestos, los impuestos son brutales. Quiero contratar un empleado, las regulaciones me destruyen y a él le comen el sueldo. Por lo que a mí me conviene más y este preferirá trabajar en negro, es decir, sin papeles. Voy a heredar algo, el impuesto a la herencia que los Kirchner metieron,
para que los más ricos aporten, me destruye a mí porque soy de clase media. Al rico que tiene todo en sociedades anónimas no lo toca. Los hispanos somos buenos, pero desde afuera se nos impone la realidad en la que las salidas fáciles terminan siendo a veces la única salida. Pero yo prefiero ser como mi padre, hacer las cosas bien y tener autoridad moral para putear a los que la hacen mal. En fin, eso diría yo que es el principal problema de vivir acá. Luego hablamos incluso de Nayib Bukele, porque yo le dije, muy buen análisis me parece el que hace. Y sin embargo luego aparece gente como Bukele y parece que las cosas empiezan a cambiar. No lo sé realmente porque maneja demasiado bien la publicidad y eso es totalmente cierto. Bukele y su equipo son genios, maestros y figuras de la publicidad. Eso tampoco quita que en El Salvador sin duda estén cambiando muchas cosas. Le dije, no lo sé realmente, pero quizá también sea algo para ilusionarse el fenómeno que ha iniciado Bukele en El Salvador. El tema, hablamos un poco de ese posible déficit democrático que puede producirse. También los problemas de corrupción que ya había de antes y cómo se puede manejar eso posteriormente y hasta qué punto, en fin. También le dije que yo leí El amor en los tiempos del cólera de García Márquez y desde entonces me visualizo en una ciudad del Caribe, en alguna parte de la costa caribeña, tomando café en mi jardín con vistas a una ciudad colonial o al mar desde la ciudad colonial. Esas ciudades coloniales tan bonitas que se conservan y conservan también los países hispanoamericanos y que tanto turismo atraen y que también son uno más de todos los vestigios y de lazos que unen a estos países con España. Tomando ese café en mi jardín con vista a una ciudad colonial o al mar desde la ciudad colonial tan bonita, escribiendo mi próximo artículo, tomando un descanso después de grabar mi último vídeo en mi canal y analizar lo que pasa en el mundo desde un apacible rincón del Caribe. En fin, algo idílico sin duda. Y de hecho, algo que no es en absoluto imposible. Al final, ¿qué opináis vosotros de Hispanoamérica? ¿Cómo es vivir en Hispanoamérica? ¿Qué supone todo esto? A mí me gustaría mucho tener todas estas experiencias y es posible que se puedan vivir allí. Sin embargo, me viene a la cabeza lo que decía Felipe al principio, esos problemas que tiene Hispanoamérica. El narcotráfico, la corrupción, la violencia, la delincuencia, etc. Y me pregunto si realmente sería posible vivir tan tranquilamente tomando ese café colombiano en algún lugar del Caribe. Y entonces me dijo, hay que tomar algún recaudo que otro. Sería hermoso no tenemos que tomarlo, pero vale la pena. De todas formas, no me dirás que no hay corrupción y violencia en España. En fin. Esta es la conversación a grandes rasgos que tuvimos. Y después de esto vino una conversación muy profunda sobre el mate, el yerba mate, ¿no? Argentino, que parece que aquello es algo que daría para otro capítulo de todo esto. Otra conversación como esta, que estoy teniendo aquí con mis amigos que formáis parte de este proyecto, tan solo suscribiendo al canal y que me comentáis en los vídeos y que compartís esa pasión que tanto Felipe como yo tenemos por todas esas cosas que pasan en el mundo. Espero, si he conseguido que simplemente alguno de vosotros se haya tomado un café mientras escucha esta pequeña reflexión que hago aquí para todos vosotros, eso ya me parece más que suficiente. Pero también quizás sirva para acercarnos un poco más a esta parte del mundo que conserva y potencia tanto de lo que forma parte de nuestra esencia como españoles. Y quizás si no, a lo mejor tomarlo simplemente como una anécdota interesante. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Chao.